Dresden fue destruido en la noche del 13 al 15 de febrero de 1945. Los sobrevivientes podrían considerarse afortunados. Aún así, quedaban demasiadas dificultades en el camino. El bombardeo no solo había destruido la ciudad, sino también la moral de las personas. Muchas familias habían sido separadas y ahora cientos de niños huérfanos, viudas y personas solas en el mundo, rotas internamente, enfrentando traumas, tenían que verse la cara con las bombas, no de la guerra, sino con bombas emocionales. No murieron durante el bombardeo, pero la guerra había dejado profundas heridas en sus almas. Imagina cómo te sentirías si de un día a otro la mayoría de tus familiares y gente que conoces mueren o desaparecen y tu hogar, junto con todo lo que lo rodea, fuera destruido. Exactamente eso fue a lo que muchos sobrevivientes del bombardeo de Dresden les tocó enfrentarse. La vida en Dresden, luego del bombardeo y los incendios, con la ciudad hecha un montón de ruinas y cenizas, se convirtió en una constante lucha por mantenerse vivo. Los sobrevivientes procuraron reagruparse. Se organizaron grupos de búsquedas de otros sobrevivientes. La ciudad quedó sin servicios básicos. Durante semanas no hubo agua potable en la ciudad. Durante meses no hubo electricidad. Todo el sistema de drenajes de aguas negras fue destruido. Como es de imaginar, la comida escaseó. Muchos quedaron siquiera sin ropa adecuada para protegerse del frío. La gente hambrienta y en medio de la pestilencia y cadáveres por doquier, en la ciudad buscando a sus familiares por todas partes, con la esperanza de tener alguna señal de ellos vivos. El riesgo a que se desatara una epidemia y el miedo estuvo mucho tiempo presente en Dresden. La vida les cambió para siempre a los dresdenses. Algunos quisieron rescatar cosas de valor o comida en sus hogares, pero casi todo había sido consumido por el fuego. De repente lo que un día llamaron hogar dejó de existir para siempre. Se volvió un montón de escombros. Al recordar a las víctimas y la destrucción de Dresden, no solo tenemos que pensar en esta ciudad, no solo en este bombardeo, ni siquiera solo en 1945, sino que tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia. Debemos ir hasta 1933 y hacer un viaje hasta nuestros días. Tenemos que enfrentarnos a la complejidad de la historia que ciertamente divide. Debemos penetrar en esa parte de la historia donde los intereses egoístas de una minoría han sembrado muerte y destrucción en la mayoría. No han pasado ni 100 años y nuevamente nos vemos ante la amenaza de un nuevo conflicto de proyecciones inmensas. Dios nos libre. Dresden es el recuerdo vivo de las atrocidades de la guerra y cada uno de nosotros debemos aprender la lección y ponerla en práctica. La lección es la tolerancia, la lección es la paciencia, la lección es el entendimiento, la lección es el diálogo, la empatía, la lección es el amor. Solo si aprendemos la lección, tendremos un mundo más tolerante, dispuesto a aceptar nuestras diferencias y resolverlas en paz. Esa es mi oración. Luego del bombardeo, el ejército ruso tomó inmediatamente la ciudad, ingresando a través del Blaues Wunder, la Maravilla Azul, que fue el único puente que no fue destruido. La ciudad seguía en ruinas, pero la vida tenía que continuar. A las pocas semanas, ya había un tren recorriendo nuevamente las calles. Con la llegada de los rusos, los habitantes de Dresden llegaron a sentirse más en Moscú que en Alemania.
Todas las señalizaciones estaban en idioma ruso. Naturalmente, tomar un tren requería mucha paciencia. Podían pasar horas antes de tener la suerte de poder subirte. Y de a poco fueron volviendo los diarios y semanarios. La tarea de tener que limpiar y reconstruir su ciudad no es que fuera la tarea más motivadora. No le puedes pedir mucho a una población desmoralizada, malnutrida y con tanto sufrimiento en el corazón. Pero poco a poco, lo que parecía imposible comenzó a tener resultados prometedores. Las mujeres fueron la principal mano de obra al comienzo. Por supuesto, los hombres también estaban involucrados. A veces niños y ancianos también se sumaban. Las personas en Dresden, luego del bombardeo, recibían un ticket que tenía asignada su respectiva ración de provisiones y alimentos para la semana. Ese sistema duró años, pero ya en los 60s, las personas que trabajaban en las obras empezaron a cobrar un salario por sus trabajos en la reconstrucción de la ciudad. Los rusos estaban a cargo de lo que serían las nuevas obras y proyectos urbanísticos. No había semáforos. Las mujeres estaban a cargo de controlar el tránsito. Si bien ciertamente Dresden es el recuerdo vivo de los horrores de la guerra, una advertencia a lo que más nunca se debe repetir, Dresden, su pueblo, sus calles, otra vez digo, su gente y cada rincón de esta ciudad son un modelo para la humanidad, un ejemplo de resiliencia, de fuerza, de valor, de fe. Generaciones han pasado y el legado se ha transmitido. El esfuerzo ha sido constante y el progreso ha sido la recompensa. Hoy en día es una ciudad hermosísima, llena de paisajes de ensueños, pero también vanguardista, pionera en tecnología, líder en diferentes áreas de la medicina, amigable con la naturaleza, refugio para cientos de inmigrantes de todas partes del mundo. Junto con las perspectivas de reconstrucción, pronto estuvieron en juego los debates sobre qué se debe restaurar, qué se debe rediseñar, y muchos proyectos a menudo contemplaban la eliminación de antiguos edificios. Aquí las opiniones de la mayoría de los habitantes de Dresden y los nuevos gobernantes comunistas a menudo diferían ampliamente. Algunos tenían una visión de un Dresden lleno de rascacielos, centros comerciales y hoteles, donde antes hubo edificios barrocos. Por el contrario, algunos querían reconstruir la ciudad con todas sus plazas, calles y callejones tal como era antes. Eso es imposible, decían los gobernantes comunistas. Lo cierto es que esta ciudad encontró tener calidad de vida. La vida en Dresden cada vez es más bella, más libre. Es una ciudad de trabajo, de cultura y prosperidad para todos. La enorme cúpula de arenisca de la iglesia de Nuestra Señora había desafiado la tormenta de fuego durante 2 noches y un día, pero el 15 de febrero de 1945, alrededor de las 10:15 horas de la noche, la enorme estructura se derrumbó. El fuego había penetrado a través de puertas y ventanas y había consumido la mayoría de su estructura. Se desarrollaron temperaturas de hasta 2000 grados centígrados dentro de ella, un calor que sencillamente no podía soportar. La Campana de Piedra no solo era el edificio sagrado protestante más importante del mundo, sino que también formaba la corona de la mundialmente famosa silueta de la ciudad de Dresden. Por lo tanto, los preparativos para la reconstrucción de la iglesia comenzaron inmediatamente después del final de la guerra. Las donaciones se recogieron pronto, aunque el trabajo se detuvo constantemente. En 1949 pudieron limpiar, inventariar y almacenar alrededor de 600 metros cúbicos de piedra. En 1958 y 59 había razones reales para preocuparse de que las ruinas se eliminaran por completo. En 1966, el ayuntamiento de la ciudad de Dresden finalmente aprobó la resolución de que las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora deberían ser rediseñadas como un monumento. Esto también dejó abierta la puerta a una opción de reconstrucción posterior. La inmensidad y el vacío que rodeaba la montaña de escombros era abrumador para los visitantes de Dresden, especialmente si venían del oeste de Alemania.
El 13 de febrero de 1980, varios cientos de jóvenes se reunieron para una tranquila manifestación por la paz frente a las ruinas, que se convirtieron así en un símbolo del movimiento por la paz y los derechos civiles en la antigua RDA. Cada paso de la reconstrucción fue seguido por espectadores de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, países en los cuales se crearon grupos de amigos de la Iglesia de Nuestra Señora para recaudar donaciones para su reconstrucción. La reina de Inglaterra visitó Dresden en 1992 y observó las ruinas de la iglesia. Aunque quizá muchos dresdenses jamás imaginaron que fuera posible, pero con una fe inconmovible de que ese sueño un día se hiciera realidad, la iglesia de Nuestra Señora, o Frauenkirche en alemán, fue reconstruida y oficialmente volvió a abrir sus puertas el año 2005. Desde hace mucho tiempo, esta iglesia ya no es un ícono de identidad solo para Dresden y sus habitantes, sino también para las personas de la Alemania reunificada. No fue nada fácil levantarse cada mañana con el peso de la historia por lo vivido, pero aún así lograron salir adelante. Hoy en día son un pueblo que sonríe. Les demoró años, algo así como 2 generaciones necesitaron para convertirse en lo que son hoy en día. La ciudad que resurgió de las cenizas.